diferenciales de segundo grado. Y ecuaciones diferenciales, por cierto, no homogéneas. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial. En este caso es resolver, bueno, aquí, resolver. Dame un segundo. Ya vi cuál es el problema. Permítame que cargue la plumilla, ¿no? Bueno, ya está. Entonces tenemos ejemplo, resolver y' menos 16y igual a 4, no, perdón, es 2 por e a la 4t. ¿Podría repetir el nombre, por favor, del curso? ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Quién me dice? Montserrat, adelante. Pasamos... ¿Sí me escuchó? Sí, Montserrat, adelante. Pasamos esa ecuación a una ecuación homogénea, la igualamos a 0. Excelente, ¿cuál sería, Montserrat? Y' menos 16y es igual a 0. Ok, muy bien. Entonces, en esta etapa decimos que vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial original. Para resolverla, recuerden que vamos a utilizar la ecuación característica o ejercer la ecuación característica, que en este caso es r al cuadrado menos 16 igual con 0. Recuerden que la potencia de la r indica el orden de derivación de la variable, ¿no? Entonces tenemos r cuadrado menos 16. Resolvemos la ecuación en este caso. ¿Cuánto nos daría r? ¿Y cuántas raíces tendríamos? ¿Una o dos? Adelante, Montserrat. R quedaría 4, ¿no? Y serían raíces iguales. No habría otra raíz. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Miren, R1 es igual a 4 si se cumple, pero es posible que haya otra. ¿Estamos de acuerdo? Carla. Bueno, a mí me dio 5 y menos 5. ¿Por qué 5? Miren, si pusiéramos un 5, vamos a poner un 5. 5 al cuadrado menos 16. 5 al cuadrado es 25, ¿estamos? Menos 16 sería 9, ¿no? Esto es distinto de 0. Entonces no es correcto, ¿vale? Carla, Nicolás. Sí, profe. Sería R menos 4 y R más 4. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sería R igual a 4 positivo y R igual a menos 4 también. Esa es la otra posibilidad, no nada más el 4, ¿vale? Montserrat, por ahí que me había comentado que era 4, ¿no estamos de acuerdo? R2 sería igual a menos 4. Entonces, fíjense, ¿de dónde viene todo eso? Recuerden que de aquí, de la ecuación, despejamos a la R, entonces tendríamos R cuadrada igual a 16. Y cuando calculamos raíces cuadradas, que sería el caso, aquí raíz cuadrada de 16, recuerden que tenemos dos posibilidades, ¿no? La positiva y la negativa. Siempre hay dos posibilidades al calcular la raíz cuadrada, la de más y la de menos. Entonces, bueno, tenemos dos resultados. Y con base en esos dos resultados podemos obtener la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la solución de la homogénea? ¿Quién me dice? Sí, Alejandro. Va a ser C1 E a la 4T más C2 Sí. E a la menos 4T. E a la menos 4T, exactamente. Vale, entonces también recuerden que este es debido a que es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, ponemos un subíndice a la solución que sería una H para indicar precisamente eso, ¿no? La solución de la homogénea. Entonces ahí ya llegamos a la primera etapa. La segunda etapa consiste en proponer una solución particular, ¿sale? Entonces vamos a ejercer esa condición. Proponemos
Permítanme un segundo, proponemos una solución particular, ¿no? Entonces vamos a poner 2 puntos seguidos. La solución particular en este caso que quizás nos convenga, ¿de qué manera creen que la podríamos obtener? Primero, bueno, antes de poner todo esto, ¿cuál es la parte no homogénea de la ecuación diferencial? O sea, ¿quién es F? ¿Quién me dice? Ok, Carla, adelante. Sería 2 Euler elevado a la 4t. Exactamente, sería 2 por Euler elevado a la 4t. Exactamente. Entonces, lo que podemos decir como estructura de la función es que se trata de un argumento exponencial, ¿sale? O un argumento de función exponencial. ¿Cómo propondríamos entonces la solución particular? O sea, con base en esa estructura, nosotros proponemos la solución particular. Perdón, puse XP, vamos a poner Y particular, ¿no? ¿Quién sería? ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Cómo funcionaría? Una pista, o les voy a dar una sugerencia, es que cuando se tratan de funciones exponenciales, el argumento exponencial, es decir, esta parte de aquí, debe permanecer intocable, ¿sale? O sea, esta parte de aquí permanece inalterada. Entonces, ¿cómo propondríamos la solución? Por supuesto, con base en lo que les dije, ¿no? Sería A, E a la 4t. Ok. Sería A, una constante, multiplicada por e a la 4t. La estructura nos indica que el argumento exponencial se queda inalterado, ¿sale? Entonces, como esta parte de lo que está multiplicando al argumento exponencial es lo que sí podemos variar, en este caso sería una constante. Ojo, a no es igual con 2. Vamos a ver cuánto vale después de sustituirlo, no es que valga 2, ¿sale? Entonces vamos a sustituir. Lo que tenemos que hacer es calcular, recuerden, las segundas derivadas de la solución propuesta. La primera derivada de la solución sería 4a por e a la 4t, y la segunda derivada, y' de yp, sería igual a 16a por e a la 4t, ¿sale? Y entonces procedemos, ¿no?, a sustituir. Sustituimos, vamos a poner aquí, sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, y' es 16a por e a la 4t, menos 16 por y, donde y es a por e a la 4t. Se supone, en principio, que esto debe de ser igual a 2 por e a la 4t, o sea, lo que está del lado derecho de la ecuación, pero ¿qué creen? ¿Se cumple o no se cumple esta relación? Pues no se cumple, porque 16 menos 16, estos dos términos son semejantes, por supuesto, y 16 menos 16 es igual a 0, y lo que estamos diciendo aquí es que 0 es igual a 2 por e a la 4t, lo cual es absurdo, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que la solución particular propuesta no es válida. Debemos de proponer otra solución particular, ¿sale? Entonces vamos a colocar aquí esa conclusión. La solución propuesta, la solución particular propuesta, no es válida, por lo cual debemos generar o proponer otra. Y esto es a lo que me refería cuando les decía que después van a querer utilizar más la técnica de variación por parámetros, porque con la técnica de variación de parámetros no hay pierde, no hay falla, ¿sale? Pero por la técnica de tanteo, esta técnica que estamos utilizando, le podemos comparar con una técnica de tanteo, siempre va a haber algunas limitaciones, ¿no? O sea, debemos de modificar las propuestas o la forma en que vamos a proponer las soluciones. Entonces, bueno, en principio, cuando no funciona una solución particular, debemos de agregar el orden de las constantes, ¿sale? O sea, le agregamos variables. Por ejemplo, aquí la manera en que vamos a proponer la siguiente solución particular Teacher, yo tengo es una pregunta. considerando la solución que ya En teníamos cuanto lo desde antes. publique, Fíjense.
Bien, entonces digo, proponemos una solución particular con base en la anterior, aumentando el grado de la constante. ¿A qué me refiero con aumentar el grado de la constante? Voy a ponerlo entre paréntesis, agregar variables. Ok, gracias. ¿Sale? Es decir, nosotros tenemos A multiplicada, voy a repetir esto mismo, lo que escribí, pero ahora señalándolo con el cursor, ¿no? Tenemos A multiplicada por E a la 4t, entonces agregarle un grado a la constante sería agregarle una variable, o sea, multiplicar a la A por una variable t. Entonces esa sería la siguiente solución particular que vamos a tomar, o sea, YP ahora sería A multiplicada por t por E a la 4t, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ponerla en la parte inferior de la pizarra para trabajar con ello. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí que YP, la solución particular, ahora sería A multiplicada por T por E a la 4T. De esa manera estamos aumentando y estamos tratando de corregir la particularidad de la solución que estamos proponiendo. Entonces, en este caso, las derivadas, YP' sería, recuerden que cuando tenemos una función exponencial multiplicada por una variable, debemos utilizar la regla del producto para calcular su derivada. Entonces, en este caso, tendríamos como resultado 4a por t, e a la 4t, más a por e a la 4t. ¿Sí? Por la regla del producto. Es decir, el primer factor sería a multiplicado por t por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sale? Quedaría esto como resultado. Y la segunda derivada de la solución particular, vamos a poner aquí, y YP' sería igual a, volvemos a utilizar el mismo principio para calcular la derivada de esta primera parte. Y entonces, de hecho, se van a dar cuenta que van a aumentar un poquito los resultados, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Paso por paso sería 16a por t por e a la 4t más 4a por t, perdón, más bien sería 4a por e a la t, e a la 4t, más 4a por e a la 4t. ¿Estamos de acuerdo? No, aquí me equivoqué. Disculpen ustedes, ¿eh? Sería 16. No es cierto. Ya me distraje. Salud. Sería 4a por e a la 4t. Los dos primeros términos que escribí de este lado, estos dos, este de aquí, es resultado de la derivada del primer término de la primera derivada. ¿Sale? Y el segundo término, el que voy a encircular, es resultado de la derivada del segundo término de la primera derivada. Recuerden que estamos calculando la segunda derivada en este caso, ¿no? Entonces, bueno, abreviando, ¿no? O resumiendo, la segunda derivada, como tenemos términos semejantes, podemos agrupar, sería 16a por t por e a la 4t más 8a por e a la 4t, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, vamos a sustituir, ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada, la sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces vamos a escribir acá, sustituimos en la ecuación diferencial. Sustituimos, ahí me falta una U, en la ecuación diferencial, ponemos dos puntos y aparte. Entonces tenemos la segunda derivada que es 16a por t por e a la 4t más 8a por e a la 4t menos 16 veces y, que sería 16 multiplicado por a por t, perdón, por e a la 4t. ¿Sale? Recuerden que la ecuación diferencial original es y' menos 16 veces y igual con 0, que es lo que estamos utilizando aquí para sustituir, ¿no? Esta es la ecuación diferencial original. Aquí tenemos y', que es lo que estoy señalando en este momento, menos 16 multiplicado por la y particular que acabamos de proponer en este momento. Entonces, en principio esto debe de ser igual, no a 0, sino a lo que está del lado derecho de la ecuación.
que es 2 veces e a la 4t. ¿Sale? Pues ahí está. Del lado derecho debemos de tener 2e a la 4t. Entonces, en este caso se cancelan el 16e a la... el 16a por t por e a la 4t, porque estos términos son semejantes, entonces se cancelan, se pueden restar y se cancelan entre sí. Y entonces lo que queda del lado izquierdo de la ecuación es un 8a por e a la 4t. Y del lado derecho lo que tenemos es 2 por e a la 4t. Entonces, primero, nos debemos de darnos cuenta que lo que queda como variable, o para nosotros que no conocemos, es la A mayúscula, que e a la 4t está multiplicando de ambos lados de la ecuación, entonces se cancela. De ahí lo que tenemos es que 8a es igual a 2. Y como 8a es igual a 2, entonces despejamos a la a y lo que tendríamos como resultado es que a es igual a 2 octavos, o lo que es lo mismo ya simplificado, un cuarto. ¿Sale? A es igual a un cuarto. Por lo tanto, la solución particular propuesta queda de la siguiente manera. Vamos a escribirlo de acá abajo. Finalmente, vamos a poner así. Finalmente, la solución particular sería un cuarto de t por e a la 4t. Y listo. Esta sería la solución particular que estábamos buscando. Voy a mostrarles el apunte completo por si es que les faltó algo. Y bueno, a preguntar, ¿no? Si es que tienen alguna duda, entonces lo resolvemos ahorita mismo. Si no tienen duda, pues seguimos con el desarrollo, ¿no? Tamara. Profe, ahí yo no entendí por qué, o sea, si T siempre se le va a agregar cuando no sea válida o cómo. Exactamente, mire. Vamos a repasar en esta parte. Lo que tenemos que hacer es proponer una solución particular. Aquí está la primera solución particular que proponemos. Calculamos las derivadas y sustituimos en la ecuación diferencial. Pero nos damos cuenta que esta solución no satisface la ecuación diferencial, o sea que en realidad no es una solución. Por eso les decía que es como si hiciéramos un tanteo, ¿no? O sea, estamos tratando de indagar cuál es una solución particular con base en la estructura del lado derecho de la ecuación. Ahí está. Es correcta porque lo que tenemos del lado derecho es una constante multiplicada por la función exponencial. Entonces, en principio debe ser una constante multiplicada por la misma función exponencial. Sin embargo, insisto, ya que derivamos y sustituimos, nos damos cuenta que no satisface la ecuación y por lo tanto no es válida, ¿sí? Esa solución. Entonces, como no es válida, proponemos una solución nueva, pero con base en la solución que ya habíamos propuesto. Y el principio que funciona cuando no hay forma de resolver el problema, o sea, cuando no funcionan, es agregarle variables a las constantes, o sea, aumentar el grado de las constantes. Entonces, en principio la constante que antes aparecía solita o aislada, vamos a decirlo así, multiplicando la función exponencial, ahora es una constante multiplicada por la variable t, a por t. Ahora la derivamos, calculamos segundas derivadas, sustituimos y nos damos cuenta que esta solución sí funciona. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hay incoherencias como en esta primera parte de aquí. ¿Sale? Sí queda más claro. O sea, pero siempre podremos agregar una tesis de que, o sea, no hay solución. Exactamente, sí, es la forma en que deberíamos de proceder agregando test. Ahora, es posible que si esa T no funcionara, vamos a pensar que por alguna razón esta no funcionó. Es nada más un supuesto, ¿no? Voy a ponerlo de este lado. Vamos a considerar que no funcionó. ¿Cómo cree que propondríamos otra solución? ¿Cuál sería la YP siguiente? Tamara. Pues si es de que se agrega otra T, sería 2AT a la 4T. Casi. Más bien hay que agregarle el orden a la variable. No, si ponemos un 2a, tenemos prácticamente lo mismo, una constante multiplicada por la variable t. O sea, la estructura no cambió, fundamentalmente esto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendría que elevarse. Tendría que elevarse. ¿Cuánto sería entonces? AT al cuadrado a la 4T. Exactamente. Esta sería la siguiente.
la siguiente solución particular. En caso de que no haya funcionado este de aquí, ya seguirá la siguiente opción, a por t cuadrada multiplicada por e a la 4t. ¿Sale? Ah, ok, sí, está bien. Muchas gracias, profe. Vale, Alejandro. Profe, pero en esa solución propuesta, esa última solución tendría que incluir también B, BT, ¿no? Y más C. Bueno, a eso voy. Fíjese, cuando no funciona la solución propuesta, que en este caso fue en este sentido, no funcionó, entonces ya no va a funcionar que le agreguemos las constantes. De hecho, eso a nivel teórico tiene que ver con el principio de la superposición. Fíjense. Como dijo Alejandro, si tuviéramos que considerar las siguientes partes, por ejemplo, AT más B, podríamos AT más B multiplicado por E a la 4T, está bien, pero fíjense, o sea, tendríamos dos partes, AT por E a la 4T más B por E a la 4T, donde esta segunda parte que es B por E a la 4T es exactamente la misma estructura que la solución que no funcionó, entonces esta no va a funcionar, esto no es válido. ¿Sale? Por el principio, porque ya habíamos comprobado que esta parte no es válida o que esa parte no funciona. Por eso mismo. Entonces sí lo estamos considerando, pero vamos a decir lo que tras bambalinas, lo que resulta después de esa consideración o reconsideración es únicamente ese segundo término. Ahora, como le decía Tamara, si este término tampoco funcionara, entonces deberíamos considerar el cuadrado. Y lo que dijo Alejandro es válido, o sea, entonces tendría que ser a por t al cuadrado más b por t más c. Está bien, sí es válido. Pero cuando separemos los términos, tendríamos a t cuadrada por e a la 4t, más b por t por e a la 4t, más c por e a la 4t, donde cada uno de estos términos, el último no es válido desde el principio. El segundo, el de en medio, no es válido por lo que dijimos hace ratito, tampoco. Entonces lo único que queda es la siguiente propuesta. ¿Sí me entendió eso, Alejandro? Sí. ¿No? Nah, está mintiendo. A ver, Ana Paula. Profe, pero bueno, yo lo que no tengo claro es, no es válida la solución particular porque al despejar, por ejemplo, el 16a por e a la 4t menos y el 16a por e a la 4t da 0, y 0 es igual a con 2 4t. En ese caso, ahí. No es válida porque se cancelaron esos 16 y da 0. Es que mi duda es porque justo por eso tenemos que encontrar el 1/4. Pero entonces, ¿cómo Así es. saber que el 1/4 sí es válido con el Bueno. 2 a la 4t? Ok, va bien. O sea, sí, lo que usted dijo de entrada, esto que está aquí no es válido. ¿Por qué no es válido? Lo que estamos diciendo que 2 multiplicado por e a la 4t es igual con 0. O sea, que de alguna manera este producto es igual con 0 y no es cierto. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si eso fuera cierto, entonces para cualquier valor de t que nosotros agreguemos, esto va a ser igual con 0. Pero ninguno es válido. Por ejemplo, si t fuera igual a 0, esto es 1. 2 multiplicado por 1 es 2. 2 igual con 0 es cierto, pues no, eso es incorrecto, o sea, no se cumple. Lo estoy diciendo para un caso en particular, y con que no se cumpla un caso en particular, ya no se cumple para ninguno. O más bien no lo podemos decir en general que se cumple, ¿sale? Entonces, ojo, este principio no es válido. Es lo primero que debemos de entender, que este principio no es válido. Y como este principio, esta cantidad que está aquí no es válida, significa que la solución particular no es correcta. Ahora, les estaba comentando que debemos de proponer entonces otra solución con base en esta de aquí. Si no funcionó esta, entonces le agregamos una variable a la A, ¿sale? Si no me entendieron lo que les decía hace rato a Alejandro, no hay ningún problema, o sea, basta con que recordemos que le tenemos que agregar una A, una variable, ¿sí? Pero ojo, también estamos hablando del caso donde hay una función exponencial multiplicada por una constante, ¿sale? Ahora, ya proponemos esta siguiente solución, derivamos, sustituimos y ahora resolvemos. Despejamos a la A y resulta que es igual a 1/4 y pregunta Paola, pero entonces, ¿cómo sabemos si esta solución es correcta? Pues es que debemos de
precisamente hacer lo que siempre les he sugerido que hagan, comprobarlo. O sea, vamos a calcular las segundas derivadas, vamos a calcular la primera derivada de YP, la segunda derivada de YP, la sustituimos en la ecuación y ahora verificamos que sí se cumple esa igualdad. O sea que cuando ustedes escriban Y'P menos 16 veces YP, pues lo que van a obtener como resultado es 2e a la 4t, pero eso es algo que tienen que comprobar ustedes. ¿Sí estamos Sí, de o sea acuerdo? que sí, profe, al derivar el 1/4 de t por e a la 4t, nos tiene que dar igual con 2e a la 4t. Exactamente. No tiene que dar 0, pues. No tiene que dar 0, exactamente. Exactamente. Ok, sí. Ujú. Gracias, profe. Vale. Jimena. Profesor, entonces nosotros podemos decidir qué método utilizar, es decir, por ejemplo, en este caso que no funcionó una solución particular, la que propusimos, entonces, si para nosotros es mejor utilizar el método de variación de parámetros, ya que es más exacto, podemos hacerlo, o también es necesario que hagamos por el método de coeficientes indeterminados. No, ustedes deciden qué tipo de método van a utilizar, ¿no? Si utilizan el método este método es llamado coeficientes indeterminados. Informalmente podemos decir que es tanteo. Es un método. El otro, que es el que usted dice, el de variación de parámetros, como les comentaba al principio, ese es preciso, es un método preciso, no hay falla con ese método. Entonces sí, si para ustedes es mejor utilizar ese método, entonces es el método que utilizarían, ¿vale? Ustedes deciden. Gracias, profe. Ok, Alejandro. Dos cosas. El primero, ya le entendí a qué se refería al último, porque al final cuando lo sustituyamos va a seguir dando 0, ¿no? Y es como que no nos No interesa. hemos hecho nada, exactamente. Y bueno, mi segunda duda es, antes cuando hacíamos este método, cuando comparábamos la estructura de la solución, pues por ejemplo escribíamos a la 4t, y por ejemplo aquí también supuso de que fuera al cuadrado, ¿no? La t al cuadrado, y cuando hizo la estructura de at más b, ¿no? Más b es t más c. Pero mi pregunta es, ¿por qué deja el 4t como si fuera una multiplicación de toda esa función? Porque antes lo hacíamos como separadito, sí. Sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que el 4t es el argumento de la función exponencial. Los argumentos de las funciones son intocables, por así decir. O sea, a nivel funcional, esta parte que estoy enfatizando en este momento y que les había enfatizado también con el marcatextos, es intocable, por así decir. O sea, eso no tiene que ser modificado, pero eso es porque pertenece a, vamos a decirlo así, a la estructura interna de la función exponencial. O sea, esta parte, por así decir, ya es fija, ¿sale? No cambia, no puede cambiar. ¿Pero por qué? Nuevamente porque está dentro de la función exponencial. Lo que sí puede cambiar es todo aquello que está fuera de la función exponencial, lo que es externo. Ahora, cuando no aparecía la función exponencial, entonces hablamos de otro asunto. Es algo completamente externo, o sea, que podemos modificar directamente nosotros. A eso me refiero, ¿vale? Ok. Gracias, ya me resolvió la duda. Vale. Entonces, todo esto se trata de identificar qué tipo de caso o qué tipo de situación estamos trabajando. ¿Sale? En este caso ya estamos hablando de un ejemplo donde aparecen funciones exponenciales. Puede ser que aparezcan funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, etcétera. ¿Sale? Ahí ya son otras estructuras donde debemos de tomar en cuenta todas estas consideraciones, todas estas detalles técnicos, voy a llamarles así, para poder resolver el problema. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a borrar toda esta parte que discutimos, el cochinero, le voy a llamar así, que hicimos después para discutir todo esto. Y bueno, vamos a... Ay, me pasé un poquito de más. Bueno, para seguir discutiendo otro ejemplo. Bueno, ¿qué les parece si a ustedes les dejo como ejercicio el resultado por variación de parámetros? En el siguiente ejercicio vamos a hacerlo por variación de parámetros, pero después de haber visto que también la solución que propongamos, la solución particular que vamos a proponer, no va a funcionar en el siguiente ejercicio, ¿vale?
Entonces, bueno, permítanme afinar esta última parte y listo, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces vamos al siguiente ejemplo. Resolver. Vamos a poner aquí y'. Pero fíjense, espérense. Todavía no terminamos el ejercicio anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que falta? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que falta? Lo que nos faltó, más bien dicho. A ver, Alejandro. La solución general. Sumar las dos soluciones. Exactamente, sumar las dos partes, ¿vale? Eso fue lo único que nos faltó. Sí, entonces, ojo, se los comento porque no hemos terminado, nos falta sumar las dos partes y la suma de esas dos partes ya nos daría la solución, ¿qué cosa? General, ¿estamos de acuerdo? La solución general de la ecuación diferencial. Muy bien, entonces vamos a continuar, que voy a resolver y' más 4y igual a 3 multiplicado por el seno de 2t, ¿sale? Entonces comenzamos con esta parte de la solución como siempre, como lo hemos hecho hasta ahora. Primero es escribir la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Están de acuerdo que esta es una ecuación diferencial no homogénea? La no homogeneidad se ve reflejada por este término que es independiente de la variable y. Recuerden que al haber términos independientes de la variable y, entonces hay no homogeneidad. ¿Sale? Es un indicativo de no homogeneidad. La ecuación diferencial asociada homogénea sería 4y' más 4y igual con 0, de donde obtenemos la ecuación característica, que en este caso es r al cuadrado más 4 igual con 0, y de ahí despejamos a la r, de donde nos vamos a dar cuenta de que la solución es compleja. ¿Cuánto valdría? Sí, Alejandro. 2i. Valdría entonces 2i, pero más específicamente sería más menos 2i, o sea, son las dos posibilidades, ¿vale? De ahí, recuerden que observamos la estructura, o sea, nos damos cuenta que R es una raíz compleja, o sea, que tiene esta estructura, y con base en eso podemos deducir cuánto vale alfa y cuánto vale beta, ¿sale? ¿Cuánto es entonces? ¿Quién me dice? Alejandro. Alfa es 0 y beta es 2. ¿Y cómo quedaría la solución, Alejandro, en este caso? En ese caso era, creo que exponencial de beta, que es 0, o sea, 1 va a ser. De alfa es entonces. Ah, sí, de alfa. Sería 0 0t, por multiplicando a C1 por coseno de 2t, más C2 por seno de 2t también. Excelente. C2 por el seno de esto. Muy bien, Alejandro, se queda. Pero hay que considerar que E a la 0t pues es 0, y E a la 0, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, por lo tanto, solo queda YH igual a C1 por coseno de 2t, más C2 por el seno de 2t, ¿vale? Directo. Y entonces, bueno, con base en esta estructura, con esta estructura, la de la ecuación diferencial original, proponemos una solución particular. ¿Qué creen ustedes que sería lo más natural para proponer? O sea, ¿qué deberíamos de utilizar para proponer una solución particular, o cuál sería la solución particular propuesta? ¿Quién quiere decirme?
Primero vamos a decir cuánto vale f. Recuerden que para proponer una solución particular debemos de ver cuánto vale la f y con base en esa f decimos cuánto vale la y particular. Nicolás. Sería que f de t sería a la doble derivada de y más 4y, ¿no? O sea, ¿cuánto vale f? Sí, es lo del lado derecho, ¿cuánto vale? Y y por p sería igual al seno más, no sería a 3 seno de 2t más el coseno de 2t, ¿sería así? Ya me está dando un resultado en específico, pero todavía no vemos cómo llegar a esa parte. Puede que sea así la solución particular, pero bueno, primero, me dijo que la f viene de y' más 4y, es correcto, es lo que está del lado derecho de la ecuación, esa es la respuesta que estaba buscando. O sea, ¿cuánto vale la f? Vale 3 seno de 2t, que es lo que está del lado derecho, esto. Y con base en esta estructura, entonces proponemos la solución particular. O sea, decimos cuánto vale yp, no es y por p, ¿sale? Es yp. Formalmente tendríamos que decir y con subíndice p, pero decimos yp para abreviar. Ahora, con base en esta estructura sucede algo muy parecido a cuando trabajamos la función exponencial. El argumento de la función trigonométrica no se puede tocar, ¿sale? Eso es inalterable, este argumento. Entonces debemos de considerar que este es el que podemos variar. ¿Cómo sería entonces la solución particular? Es algo muy parecido a lo que hicimos hace rato. O sea, lo más natural sería proponer una constante multiplicada por la función seno de 2t. Recuerden que es seno de 2t porque el argumento es intocable o invariable en este sentido. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No, profe. Bueno, esto es el primer indicativo, o sea, la primera forma en que tendríamos que proponer la solución, pero ojo, como dijimos hace rato, puede ser que no siempre esa solución particular sea válida. Vamos a verificar si esta solución es válida o no. Entonces, calculamos la primera derivada de la solución particular. Recuerden que la derivada de seno es coseno, pero que hay que derivar la parte de adentro, el argumento de la función trigonométrica. La derivada es 2, entonces queda 2a multiplicada por el coseno de 2t. De ahí obtenemos la segunda derivada. Recuerden que también la derivada de la función coseno es menos seno, pero que asimismo debemos de derivar lo que está dentro de la función trigonométrica. Entonces quedaría menos 4a por el seno de 2t. Y entonces cuando sustituyamos en la ecuación diferencial original, vamos a poner aquí sustituyendo en la ecuación diferencial, vamos a poner 2 puntos y seguido, bueno, nos vamos a dar cuenta de que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, y' es menos 4a por el seno de 2t, más 4y, donde y es el seno, es a seno de 2t, y entonces del lado derecho se supone en principio que debería ser igual a 3 veces el seno de 2t, pero vuelve a pasar lo que teníamos hace rato, menos 4 seno más 4 seno es igual con 0, entonces queda 0 del lado izquierdo, igual a 3 veces el seno de 2t, lo cual voy a decir nuevamente, es absurdo, no puede suceder así. Entonces procedemos a proponer otra solución particular, ¿vale? A ver, ¿hasta ahí vamos bien? ¿No hay alguna duda? No, profe. Ok, Jimena. Profe, ¿cómo es que obtiene y' menos 4? No entiendo, me perdí un poquito ahí. O sea, sí sé que es de la derivada y por eso se obtiene 4, pero no sé por qué el menos. Ah, porque la derivada de coseno es menos seno. Ah, ok. ¿Sale? Siempre que se deriva coseno es menos seno, por eso sale este signo de menos. Ah, ok. Gracias. ¿De qué? Entonces, bueno, vamos hasta ahí, vamos bien. Ya vimos que esta solución no funciona.
Pero vamos a escribirlo ahí para no perdernos en el procedimiento, ¿no? Es decir, la solución particular no funciona. O es inválida. La solución particular propuesta es inválida. Entonces, procedemos a proponer otra solución. Si quedó claro, entonces, ¿cuál sería la solución que deberíamos de proponer? Alejandro. El YP es igual a AT seno de 2T. Exactamente. Agregamos el orden de la constante, nada más le agregamos una variable. Pues como dijo Alejandro, la siguiente solución que deberíamos de proponer, vamos a ponerlo así, ahora proponemos, dos puntos y seguido, YP igual a por T por el seno de 2T. O sea, únicamente agregamos el orden de la constante. ¿Sale? Así es que calculamos la derivada de YP. ¿Sí? Ahora, al calcular la derivada hay que considerar que es un producto. Tenemos dos términos. A por T es el primer término y el seno de 2T es el segundo término. O dos multiplicandos, ¿no? Dos términos que se están multiplicando. Entonces es el primero, que es A por T, multiplicado por la derivada del segundo, que sería 2 veces coseno de 2T, más el segundo, que es seno de 2T, por la derivada del primero, que es A. Eso sería YP'. De ahí obtenemos la segunda derivada de YP, que sería YP'. Entonces utilizamos el mismo principio. Para derivar esta primera parte necesitamos utilizar la regla del producto. ¿Sale? En este caso resultaría ser menos 4A por T seno de 2T más 2 veces A por el coseno de 2T. Y por último, derivamos el segundo término, que es A seno de 2T, que resultaría ser 2 veces A coseno de 2T. Estos últimos dos términos se pueden sumar entre sí, o sea, sería 2A coseno más 2A coseno, 4A coseno. ¿Sale? Eso sería el resultado en esta parte. Entonces tendríamos menos 4A por T seno de 2T más 4A por coseno de 2T. ¿Sale? Sustituimos. Entonces vamos a poner, sustituimos en la ecuación diferencial. Y entonces, ¿qué tendríamos? Al sustituir en la ecuación diferencial, pues sería YP', que en este caso es menos 4A por T por seno de 2T, más 4A coseno, menos 4 YP, o sea, menos 4A por T por el seno de 2T. Y del lado derecho de la ecuación, en principio, el resultado debe ser igual a 3 veces el seno de 2T. ¿Qué es lo que sucede? Observen en este caso que hay dos términos semejantes que se pueden cancelar entre sí. Este es un término que es semejante con este otro. Ah, no, no se eliminan, ¿estamos de acuerdo? Se agregan, de hecho. Pero yo me equivoqué en el signo. Ojo, aquí me equivoqué en el signo. Es más 4. Recuerden que la ecuación diferencial original es Y' más 4Y igual a 3 veces el seno de 2T. Entonces aquí es donde me había equivocado hace rato, ¿vale? Le había puesto un menos en lugar de un más. Y entonces sí, en efecto, se cancelan esos dos términos. ¿Vale? Voy a borrar esta parte de aquí. Y después de haber cancelado esos dos términos, entonces lo que queda es 4 veces A coseno de 2T igual a 3 veces el seno de 2T. Pero también esta parte es insoluble, no la podemos resolver. ¿Por qué no la podemos resolver? Porque estamos comparando un seno con un coseno. ¿Sale? Y entonces el seno con coseno, por ejemplo, aquí no se puede cancelar,
Entonces, es decir, no podemos despejar a la A. ¿Sale? O directamente también tendríamos que conocer un valor específico para la T para que se pueda resolver esta ecuación. No es directa. Deberíamos de obtener un resultado directo, es decir, deberíamos de poder visualizar la forma de resolver el problema de manera directa, no así con estas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tampoco funciona esta solución y por lo tanto deberíamos de proponer otra. Pero vean, ya en este sentido ya se está potencializando, vamos a decirlo así, o ya se está agregando, complicando mucho el problema, ¿no? Entonces quizás la mejor opción sea utilizar la variación de parámetros para obtener la solución particular. Ahora otro enfoque que tenemos es, bueno, tratar de analizar un poquito qué fue lo que sucedió con todo esto, ¿no? Si el coseno hubiera sido seno, entonces hubiéramos obtenido el resultado directo o el resultado deseado. Entonces quizás podríamos variar un poquito esta solución particular de manera que pueda resultar comparable esta última parte. Vuelvo a repetir por qué no es comparable esta última ecuación. Lo que pasa es que no podemos comparar seno y coseno directamente para cualquier valor, ¿sale? Si fueran seno de los dos lados de la ecuación, incluso se eliminan, se cancelan y entonces podríamos despejar la A directamente. Entonces vuelvo a repetir, se podría modificar esta solución, ¿sale? De manera que quede un seno en lugar de un coseno, ¿sale? Sí se puede hacer. Pero entonces para repasar lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de variación de parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a decir aquí, desarrollamos entonces la técnica por variación de parámetros, o desarrollaremos por variación de parámetros para resolver el problema. Recuerden que se cumplen las siguientes relaciones. Primero, la solución particular se propone a nivel general con la misma estructura de la solución homogénea, es decir, sería C1, pero como parámetro, multiplicado por el coseno de 2t, más C2 como parámetro, multiplicado por el seno de 2t. Y entonces lo que va a suceder en este caso es que se obtiene un sistema de ecuaciones, donde en el sistema de ecuaciones aparecen las derivadas de las constantes multiplicadas por los mismos argumentos, vamos a decir los mismos coeficientes, ¿sale? En principio igual con 0, ¿vale? O sea, es la misma estructura de la solución particular, pero con las derivadas de los parámetros. Ahora, ¿por qué dije que el coseno y el seno se pueden ver como coeficientes? Porque las variables del sistema son precisamente las C1 y C2. Recuerden que todo aquello que multiplica una variable, en este caso C1 es la variable, lo que está multiplicando a esa variable se llama coeficiente, ¿vale? Ahora, la segunda ecuación es muy parecida, pero se multiplica por la derivada de los coeficientes. La derivada del coseno, recuerden que es menos seno, pero multiplicado por la derivada del argumento, o sea, sería menos 2, C1', seno de 2t. Lo mismo sucede con el segundo argumento, que es el seno. La derivada del seno es coseno, entonces sería 2 veces C2' por el coseno de 2t, igual a lo que tenemos del lado derecho de la ecuación diferencial originalmente, que es 3 veces seno de 2t. ¿Sale? Y entonces este es el sistema de ecuaciones que en principio tenemos que resolver. ¿Vale? Este último es el sistema de ecuaciones.
¿Cómo ven hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Les doy un par de minutos para que terminen de copiar esa parte y desarrollamos la solución del sistema, ¿vale? Alejandro. Profe, ya no hizo antes hacíamos este método, pero a la estructura de la solución, y ahorita lo hizo justamente a lo último que hicimos, ¿no? ¿O cómo? Sí, la solución particular, por el método de variación de parámetros, vamos a enfatizar esa parte. Por variación de parámetros, se utiliza con base en la solución de la ecuación diferencial homogénea. Fíjense, la solución de la ecuación diferencial homogénea está aquí arriba. Con base en ella, proponemos la solución particular, que es prácticamente lo mismo, solo que ahora las constantes son parámetros en lugar de constantes. Por eso se le llama variación de parámetros, ¿vale? Ok, gracias. Vale. Vale, vamos a arrastrar entonces este sistema, o vamos a seguir desarrollando este sistema. Les voy a mostrar el apunto desde este nivel. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo de esta manera, a nivel de Gauss-Jordan, ¿no? Vamos a ponerlo así, por Gauss-Jordan. O por la técnica de Gauss-Jordan para resolver el sistema. ¿Sale? Entonces escribimos los coeficientes del sistema, que serían coseno de 2t, seno de 2t, y la parte independiente, que es seno. Luego, menos 2 seno de 2t, que es el coeficiente de la segunda ecuación, 2 coseno de 2t, y 3 seno de 2t, que es lo que está del lado derecho. ¿Vale? Entonces esto representa la matriz aumentada por la técnica de Gauss-Jordan. Vamos a realizar las operaciones elementales entre filas. Recuerden que en la técnica de Gauss-Jordan lo que tenemos que hacer es hacer pivotes, ¿no? Entonces el elemento que esté debajo del primer elemento, que es candidato a pivote, debe de ser 0. La manera en que podemos hacer esto, vamos a hablarlo a nivel de renglones, pues es si multiplicamos al seno todo el primer renglón. Vamos a hacerlo así. Lo multiplicamos por seno el primer renglón, entonces tendríamos seno de 2t multiplicado por el coseno de 2t, seno cuadrado de 2t y 0. ¿Sale? Ahora, vamos a multiplicar además por 2, entonces agrego aquí un 2, 2 seno de 2t, 2 seno cuadrado de 2t y 0. En la parte de abajo, en la segunda ecuación, vamos a multiplicar todo por coseno. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Tendríamos aquí menos 2 seno de 2t por el coseno de 2t. Ahí ya se tiene que ver el por qué. Estos dos elementos ya son iguales y se pueden eliminar entre sí directamente. El segundo término sería 2 coseno cuadrado de 2t, y el último elemento sería 3 seno de 2t coseno de 2t. Permítanme borrarlo. Voy a recorrer un poquito la pizarra hacia la derecha, nada más para que me quepa ese término, porque no cabe en la matriz, ¿vale? Entonces sería 3 seno de 2t coseno de 2t. Entonces cerramos el paréntesis, el de la matriz.
Ahora, lo que les comentaba hace rato, ya que llegamos a ese nivel, los dos primeros elementos, que son este de aquí y este de acá, son iguales. Entonces podemos sumar los renglones entre sí directamente para eliminarlos. ¿Sale? El primer renglón queda intacto, pero vamos a regresarlo a su forma original. Su forma original es coseno de 2t, seno de 2t y 0. Ahora, cuando sumamos al segundo renglón, vamos a sumarle el primer renglón, tenemos 0 como primera componente. Por supuesto, este primer elemento más este otro es igual con 0. Luego tendríamos 2 coseno cuadrado de 2t más 2 seno cuadrado de 2t. Entonces aquí sería 2 coseno cuadrado de 2t más 2 seno cuadrado de 2t. Y finalmente, la misma última componente, que es 3 seno de 2t por coseno de 2t. ¿Sale? Bien. Ahora vamos a utilizar una propiedad de identidad trigonométrica que funcionaría para esta segunda parte. Fíjense, lo voy a escribir aquí abajo, pero lo voy a retomar en ese último resultado. 2 coseno cuadrado de 2t más 2 seno cuadrado de 2t tiene como factor común al 2, entonces podemos factorizar el 2. 2 coseno cuadrado de 2t más seno cuadrado de 2t. Pero este término que está entre corchetes, coseno cuadrado de 2t más seno cuadrado de 2t, es una identidad trigonométrica, que es igual con 1. 2 multiplicado por 1 es igual con 2, o sea que todo este rollo fue igual con 2. ¿De dónde viene esa identidad trigonométrica? Es un principio general de la trigonometría. ¿Sale? La suma de los cuadrados de los cosenos y del seno de un ángulo siempre es igual con 1. Eso es una identidad trigonométrica. ¿Vale? Y entonces el resultado en esta parte es igual con 2. Lo voy a borrar y voy a poner ahí el resultado. ¿Sale? Aunque se veía tan complicado en principio, resultó ser muy sencillo al final. Entonces, bueno, voy a borrar también esta parte que tengo color verde, pero no voy a borrar la parte de arriba, que es la identidad trigonométrica que les recordaba, ¿no? Bueno, ahora, ya terminamos el procedimiento de Gauss-Jordan a nivel de los renglones hacia abajo. Ahora vamos a irnos hacia arriba. ¿Sale? El coseno de 2t es un pivote, el 2 es un pivote en la diagonal principal, pero necesitamos que todo lo que está arriba de los elementos pivote sean 0 también. ¿Bien? Entonces ahora este elemento, el seno de 2t, debe de ser igual con 0. ¿Sí? Utilizando al 2. Entonces fíjense, si multiplicamos por el seno el segundo renglón o todo el segundo renglón en esta parte y multiplicamos por 2 el primer renglón, vamos a obtener lo siguiente. Fíjense. Ahorita les doy tiempo para que copien y pongan atención en esta parte, ¿no? Entonces quedamos, el primer renglón lo voy a multiplicar por 2, 2 coseno de 2t, 2 seno de 2t, y 2 por 0 que queda 0. El segundo renglón lo voy a multiplicar por seno de t. Entonces teníamos 0 por seno de t, 0. 2 seno de 2t, porque estamos multiplicando por el seno de 2t. Y en la última componente sería 3 seno cuadrado de 2t, coseno de 2t. ¿Vale? Cerramos el paréntesis de la matriz. Y ahora fíjense. Este elemento que estoy enfatizando con este otro son exactamente iguales y los podemos cancelar directamente si los restamos entre sí. Entonces, si a 2 seno de 2t le restamos 2 seno de 2t, se eliminan. Vamos a realizar esa operación. ¿Sale? Entonces, en el siguiente paso del procedimiento de Gauss-Jordan, restamos los renglones, ¿no? Al primer renglón le restamos el segundo renglón. Entonces, lo que tendríamos como resultado es 2 coseno de 2t, 0, y menos 3 seno al cuadrado de 2t por el coseno de 2t. El segundo renglón lo regresamos a su forma original, que es 0, 2 y 3 seno de 2t, coseno de 2t. ¿Sale? Y con eso ya hemos terminado el procedimiento de Gauss-Jordan. Ahora, recuerden que el procedimiento de Gauss-Jordan
es a nivel de escalones, lo podemos ver como una reducción escalonada. ¿Sale? Voy a recordarles rápidamente de lo que significa esta parte, ¿no? Si ponemos una cuadrícula para los elementos que están en la matriz, pues entonces debemos de ver que los elementos que están en la diagonal principal deben de ser distintos de 0 y todo lo que está fuera de la diagonal principal es 0. Entonces en ese momento ya hemos terminado el procedimiento de Gauss-Jordan. ¿Cómo podemos interpretar esta última parte? La vamos a interpretar de la siguiente manera. El primer renglón representa una primera ecuación. Entonces en el primer renglón tendríamos que 2 coseno de 2t multiplicado por C1' es igual a menos 3 seno cuadrado de 2t por el coseno de 2t. Y la segunda ecuación es que 2 multiplicado por C2' sería igual a 3 por el seno de 2t por el coseno de 2t. ¿Vale? De ahí despejamos a C' de cada una de estas expresiones. Entonces tendríamos C1' es igual a menos 3 medios, menos 3 medios. Cuando pasemos dividiendo este coseno, este otro coseno se eliminan. Lo podemos indicar desde ahí, si ustedes gustan. Este coseno con este coseno se elimina. Y lo único que queda es menos 3 medios de seno cuadrado de 2t. Y C2' sería nada más 3 medios del seno de 2t por coseno de 2t. ¿Cómo ven hasta ahí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver cuáles son las dudas que tengan y seguimos desarrollándolo, ¿vale? Jimena, adelante. Disculpe, profesor, en la penúltima matriz se resta lo que está de rojo con respecto a lo que está de verde. Por eso queda en la última el menos 3 seno cuadrado de 2t coseno de 2t. Ajá, a lo de verde, vamos a verlo así, a lo de verde se le resta a lo de rojo. Por eso 0 menos 3 seno cuadrado de 2t coseno de 2t queda así, menos 3 seno cuadrado de 2t coseno de 2t. Ana Paola. Yes. Profe, en esa igual penúltima matriz, el 0 rojo, ¿de dónde sale? Bueno, este 0 rojo viene de la parte de arriba, de hecho está inalterado. Lo que hicimos fue multiplicar el primer renglón, ahorita lo estoy señalando que está de color negro. Lo que hicimos fue multiplicar por seno, ¿sale? 0 por seno, cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya lo vio? 2 por seno queda 2 seno y 3 seno de coseno queda 3 seno cuadrado coseno. ¿Estamos? Ah, ya, sí. Y otra cosa, creo que en la penúltima, no, en la última matriz, donde están los 3, el menos 3 y el 3 positivo, en ese 3 positivo le faltó en el seno el cuadrado, solo como observación. Porque se supone que lo de rojo de arriba pasa igual, ¿no? Ah, sí, pero Entonces, sí pasa igual, pero lo que estoy haciendo es regresarlo a la forma original. Es decir, en otras palabras, dividir por el seno. Porque si se da cuenta, el 2 también no aparece con el seno. Siguiendo ese principio debería ser 2 seno, pero sí. ya lo eliminamos. Entonces, Okay. Dividiendo por el seno queda 2 y aquí dividiendo por el seno se le quita el cuadrado. Sí, ok, profe, gracias. Sí, no es de qué. Ángel Omar, adelante. Disculpe, profe, no, tenía nada más la duda. En el inicio, cuando vamos a comenzar el procedimiento por Gauss-Jordan, no se puede que el seno lo pongamos del lado derecho y el coseno del lado izquierdo en el renglón de abajo. No, porque cada una de las columnas corresponden a una variable. Entonces, lo único que estamos haciendo es redefinir, o más bien reescribir el sistema en orden.
La primera columna corresponde a C1', que es coseno y menos 2 seno. Y la segunda columna corresponde a C2'. Si intercambiáramos uno de estos dos, entonces estaríamos alterando el orden del sistema de ecuaciones y por lo tanto no estaríamos resolviendo el sistema realmente. ¿Sí estamos de acuerdo, Ángel? Ok. Sí, está bien. Gracias. Vale, nada de qué. Vale, ¿quién me dice qué sigue? A ver, Ana Paola tiene su mano levantada. A ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué sigue? Ay, perdón, profe, estoy hablando sola. No había prendido mi micro. Adelante, adelante. Pues en ese caso seguiría sustituir. A ver, espérame. ¿Qué sustituimos y en dónde? Habría que decirlo específicamente, si fuera así. Porque, miren, recuerden que lo que tratamos de hacer es descubrir cuánto vale C1 y cuánto vale C2 a partir de la solución particular propuesta. Utilizamos estas relaciones que siempre se cumplen de esta manera, ¿vale? Resolvemos el sistema y lo que obtenemos no es C1 y C2, sino sus derivadas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Mariana. Debemos integrar cada una de ellas para sacar C1 y C2. Exactamente, así es, ¿vale? Debemos de calcular las integrales de cada una de estas variables que descubrimos, C1' y C2', para obtener las variables simples, ¿no? La C1 y la C2. Entonces, bueno, voy a hacerlo en la siguiente página, o en el siguiente apartado. Entonces, bueno, ahí tenemos las derivadas C1', C2', y vamos a utilizarlas para resolver, para completar el problema. Así es que ahí va. ¿Sí? C1, a partir de C1', entonces diríamos que C1 es la integral de C1', por supuesto, con respecto al tiempo, es decir, que sería la integral de menos 3 medios de seno al cuadrado de 2t con respecto al tiempo. Ese menos 3 medios sale de la integral, ¿sale? Porque es una constante, entonces tendríamos menos 3 medios por la integral de seno cuadrado de 2t. Ahora, para integrar esta función trigonométrica, que es cuadrática, vamos a utilizar una identidad trigonométrica que quiere, más bien que tiene un nombre en específico. Es una identidad que ya es la identidad del ángulo doble. El seno cuadrado de cualquier ángulo es 1/2 menos 1/2 del coseno del mismo ángulo, pero al doble. Entonces vuelvo a repetir, esta es una identidad trigonométrica que nos sirve para calcular este tipo de integrales, ¿sale? Cuando aparece el seno cuadrado de un ángulo. En este caso el ángulo es 2t o la u es 2t, ¿sale? Entonces utilizamos esta identidad trigonométrica para poder resolver esa integral. Fíjense, voy a seguir el signo de igualdad con el color rojo en la parte de abajo, sería menos 3 medios multiplicado por la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 teta.
¿Sale? Pero ¿cuánto vale teta? Eso es lo que hay que describir aquí. Lo voy a dejar así de momento. ¿Cuánto vale teta? ¿Quién me dice cuánto vale teta? Comparando esta parte de aquí. 2T, entonces sería Exactamente. 4T. Entonces sería 4T. Ya lo dijo Ángel, ¿sale? Se dieron cuenta. Teta, vamos a ponerlo así, donde teta es 2T, por supuesto. Entonces lo que está dentro, el 2 veces teta, sería 4T, en realidad. Vamos a modificarlo aquí directamente. Incluso lo voy a poner de otro color para que quede bien claro, ¿no? Así, 4T. Ese 4T es resultado de haber multiplicado por 2 el teta, donde teta es igual a 2T, ¿sale? Entonces ahora distribuimos la integral, ¿sí? Sería menos 3 medios, multiplicado por la integral de 1 medio de t, menos integral medio coseno de 4t. La ventaja de haber utilizado esta identidad es que ambos términos ya son directos, son inmediatos para calcular la integral. Lo que tendríamos como resultado sería menos 3 medios por 1 medio de t, menos, sería aquí, un octavo del seno de 2t. ¿Sale? Eso resultaría ser la integral del primer término y la integral del segundo término. La integral del primer término, que es 1 medio, pues queda 1 medio de t, y la integral del segundo término, después de hacer un cambio de variable, eso hay que comentarlo, después de hacer cambio de variable, resulta ser menos 1 octavo del seno de 2t. Aquí habría que considerar que la integral de coseno es igual a seno, ¿vale? Ahora distribuimos el producto, ¿sí? Quedaría menos 3 medios por 1 cuarto, sería menos 3 cuartos. Entonces vamos a escribirlo de este lado. Menos 3 cuartos de t, más, ¿por qué queda un más? Por este signo de menos, menos con menos da más. 3 por 1 es 3, y 2 por 8 nos da 16. Entonces tendríamos 3/16 del seno de 2t. ¿Y qué creen? Eso último es la C1. Eso es C1. Vale, entonces hasta aquí podríamos ver, ¿no? Cuáles son las ventajas y las desventajas. Las desventajas de la técnica de coeficientes indeterminados o al tanteo, como dijimos hace rato que lo podíamos ver así, la técnica de tanteo tiene la desventaja de que no todas las soluciones particulares o no cualquier solución particular que propongamos funciona. Y la técnica de variación de parámetros lo que tiene como desventaja es que necesitamos saber cálculo, ¿no? Ya, ahí es donde está el talón de Aquiles, por así decirlo, del método, ¿vale? Pero bueno, no debe de haber mayor complicación porque ustedes ya saben cálculo, ¿vale? No debería de haber mayor complicación. Entonces, Alejandro, ¿cuál es la duda? Una pregunta, ¿el 4 del coseno de 4t pasó a seno de 2t por la integral? No, porque me equivoqué. Debería ser seno 4t, tiene toda la razón. ¿Vale? Gracias, Alejandro. Ok, gracias. El talón de Aquiles de los economistas. De los economistas, puede ser, sí, un poquito. Pero ustedes no tienen la culpa de que eso sea así. Necesitan más práctica y, valga la redundancia, prácticamente no utilizan más matemáticas más que en las materias de cálculo, sistemas y optimización dinámica, ¿no? Ese es el problema, realmente. No es que... Lo digo por lo que dijo Alejandro, ¿no? El talón de Aquiles de los economistas. Puede ser, y sí puede ser, pero es por eso. Vale, vamos a continuar entonces. Ahora para C2, voy a hacer una línea de separación entre esta primera parte que desarrollamos aquí y la que vamos a desarrollar a continuación. C2 pues sería la integral de C2', así mismo. Vamos a ponerlo aquí. C2 es la integral de C2' con respecto a t, ¿sale? Aquí tendríamos la integral de 3 medios del seno de 2t por el coseno de 2t por diferencial de t. Entonces el 3 medios sale de la integral, quedaría 3 medios como constante multiplicada por
la integral del seno de 2t por el coseno de 2t diferencial de t. Entonces también aquí hay que hacer un cambio de variable para calcular la integral. ¿Vale? Y entonces precisamente ese cambio de variable nos va a permitir llegar al resultado. Voy a ponérselos aquí directamente, ¿vale? Vamos a considerar que u es el seno de 2t. Entonces el diferencial de u sería la derivada del seno, que es 2 coseno de 2t, diferencial de t. La ventaja de verlo así es que la integral queda completa excepto por este número 2. ¿Vale? Estamos utilizando la técnica de sustitución. Entonces la integral queda de la siguiente manera. Quedaría 3 medios multiplicado por 1 medio de la integral de u, diferencial de u, haciendo este cambio de variable. ¿Sale? Entonces la integral de u, diferencial de u, pues es directa. En este caso tendríamos 3 cuartos, primero, que es el producto de 3 medios con 1 medio, por la integral de u, que es u al cuadrado sobre 2. Sustituimos, entonces sería 3u cuadrada. ¿Cuánto vale la u? Vale seno, entonces sería seno cuadrado de 2t, dividida por 4 por 2, que da 8. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos directamente el resultado de la C2 y de la C1. Voy a ponerlo al final ya como el resultado. O sea, C2, vamos a separarlo incluso así, sería 3 octavos de seno cuadrado de 2t. Y eso sería el resultado para la C2. ¿Vale? ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, ya tenemos estos valores, ¿no? Lo que sigue es sustituirlo en la solución particular. Recuerden que la solución particular propuesta es C1, vamos a dejarla así, fíjense, C1t multiplicada por el coseno de 2t, más C2t multiplicada por el seno de 2t. Sustituimos, ¿no? Sustituimos C1 aquí, sustituimos C1 acá, desarrollamos y tratamos de simplificar el resultado, ¿vale? Entonces eso lo van a tratar de hacer ustedes, ¿vale? Tratar de simplificar el resultado lo más posible. Lo hacen de ejercicio, me dicen cómo queda y mañana lo terminamos de discutir, ¿les parece bien? Con esto, con lo que vimos hoy, ya tienen para resolver toda la lista de ejercicios. Mañana vamos a hacer otro, ¿no? O sea, a ver qué tanto se puede complicar más todo lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, se trata de desarrollar muchas cosas, ¿no? En este caso, la parte algebraica, la parte del cálculo, ¿sí? Agregarlas en todo esto para poder resolver los problemas. Y bueno, entonces así le vamos a dejar. Mañana terminamos de discutir el problema. Si tienen alguna duda al respecto, pues ya lo seguimos comentando, ¿vale? Que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Gracias. Vale, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Sí, ya. Sí, ya.